¿Alguna vez te has sentido traicionado por la vida? ¿Te has preguntado por qué algunas cosas parecen suceder sin razón, como si el universo se olvidara de ti? ¿Te has sentido impotente ante lo inevitable, preguntándote si existe un propósito detrás de todo lo que vives? Si estas preguntas resuenan en tu interior, quédate hasta el final de este video, porque hoy exploraremos una de las reflexiones más profundas del estoicismo, una enseñanza que puede cambiar la forma en la que ves la vida y su aparente caos. Marco Aurelio, el último de los 5 buenos emperadores, nos dejó un legado escrito en sus Meditaciones, una serie de pensamientos personales que reflejan su lucha por encontrar sabiduría y paz en medio de las adversidades. En la meditación que escucharemos hoy, nos enfrentaremos a una cuestión esencial: ¿cuál es nuestro papel en el universo y cómo debemos afrontar lo que nos sucede? Si alguna vez has sentido que la vida es injusta, este video te dará una nueva perspectiva y te ayudará a encontrar serenidad en medio del caos. Sí, realmente, los dioses reflexionaron sobre mí y sobre lo que debe acontecerme, bien reflexionaron, porque no es tarea fácil imaginar un Dios sin decisión. ¿Y por qué razón iban a desear hacerme daño? ¿Cuál sería su beneficio o el de la comunidad, que es su máxima preocupación? Y si no reflexionaron en particular sobre mí, si al menos lo hicieron profundamente sobre el bien común, y dado que estos sucesos me acontecen por consecuencia con debo abrazarlos y amarlos. Pero si es cierto que sobre nada reflexionan, admitir esto es blasfemia. No hagamos sacrificios, ni súplicas, ni juramentos, ni los demás ritos que todos de una u otra manera hacemos con la creencia de que van destinados a dioses presentes y que conviven con nosotros, si es esto lo que se halla de fondo. Pero si los dioses consideran reflexionar, no tememos que se posen reflexionar sobre mí mismo e indagar sobre mi beneficio. Y a cada uno lo beneficia lo que está de acuerdo con su constitución y naturaleza, y mi naturaleza es racional y sociable. Mi ciudad y mi patria, en tanto que Antonino, es Roma, pero en tanto que hombre, el mundo. En consecuencia, lo que beneficia a estas ciudades es mi único capital. Ahora veamos una historia que nos refleje lo que nos quiere transmitir Marco Aurelio con esta meditación. Adrián siempre había sido un hombre meticuloso. Cada aspecto de su vida estaba cuidadosamente planeado: su carrera, sus relaciones, su futuro. Creía que con suficiente esfuerzo y control, podía evitar cualquier tropiezo. Pero la vida tenía otros planes. A los 35 años, su mundo se derrumbó. Su empresa, en la que había trabajado más de una década, cerró de la noche a la mañana debido a una crisis económica inesperada. Su esposa, cansada de su obsesión por el trabajo, le confesó que ya no veía un futuro con él y decidió marcharse. En cuestión de semanas, Adrián pasó de tener una vida perfecta a sentirse como un náufrago en medio de la tormenta. Desesperado por encontrar respuestas, un día decidió visitar a su abuelo en el pueblo donde creció. Don Rafael, un hombre de 80 años con la mirada serena de alguien que había visto demasiado, lo recibió con un gesto cálido, sin hacer preguntas. «Abuelo, no entiendo. Siempre hice lo correcto. Me esforcé, planifiqué, seguí las reglas. ¿Por qué me pasa esto?», preguntó Adrián con la voz temblorosa. El anciano sonrió con paciencia y lo llevó a la parte trasera de la casa, donde había un pequeño huerto. Allí, señaló 2 árboles, uno alto y frondoso, y otro retorcido y seco. «Mira estos 2 árboles», dijo don Rafael. El primero creció con la lluvia, el sol y la tierra fértil. Nunca conoció la adversidad. El segundo, en cambio, creció en una tierra difícil. Fue azotado por vientos y sequías. Se torció, se rompió, pero aún sigue en pie. Ahora dime, ¿cuál de los 2 es más fuerte? Adrián observó el árbol retorcido con atención. Su tronco estaba marcado por cicatrices, pero se mantenía firme. «El segundo», respondió, comprendiendo la lección. «Exacto», afirmó el abuelo.
La vida no es una ecuación matemática donde controlas todas las variables. Es un río, y tú no puedes detener su corriente. Puedes luchar contra ella, ahogarte en tu propia resistencia, o aprender a fluir con sus cambios. Adrián sintió que algo dentro de él se rompía. Todo su sufrimiento había nacido de su resistencia, de su incapacidad de aceptar lo inevitable. La pérdida de su trabajo, el fin de su matrimonio, eran eventos fuera de su control. Pero lo que sí podía controlar era su respuesta ante ellos. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado, recordó algo que había leído sobre Marco Aurelio. Si un acontecimiento está más allá de tu control, ¿por qué preocuparte? Lo que realmente importa es cómo decides afrontarlo. Por primera vez en semanas, respiró hondo, dejó de luchar contra la realidad y en su lugar, decidió abrazarla. Los meses siguientes no fueron fáciles. Pero en lugar de preguntarse ¿por qué me pasó esto?, comenzó a preguntarse ¿qué puedo hacer con esto? Poco a poco, reconstruyó su vida desde una nueva perspectiva. Aprendió que la verdadera fortaleza no está en evitar la adversidad, sino en aceptarla y transformarla en sabiduría. Y así, Adrián dejó de ser un hombre obsesionado con controlar cada detalle y se convirtió en alguien que, como el árbol torcido, entendió que las tormentas no debilitan, solo revelan la verdadera fortaleza de quien está dispuesto a mantenerse en pie. Esta historia nos recuerda que la vida nunca será como la planeamos, pero eso no significa que no pueda ser grandiosa. La clave está en aceptar lo que no podemos cambiar, en adaptarnos con serenidad y encontrar nuestro propósito dentro del caos. Tal como nos enseña Marco Aurelio, todo lo que sucede, sucede como debía suceder. Y si algo no está en nuestras manos, solo nos queda aceptarlo con dignidad. La lección que nos deja Marco Aurelio es clara: la vida no conspira en tu contra. Lo que ocurre, simplemente ocurre. No eres víctima del destino, eres parte del todo. Y si lo que te sucede es parte de un orden mayor, ¿por qué sufrir por ello? Aceptar el presente con serenidad y enfocarnos en lo que sí podemos controlar nos libera de la angustia. No se trata de resignarse, sino de actuar con sabiduría. La vida te pondrá desafíos, pero en tu actitud está la clave para superarlos. ¿Y si la vida no te estuviera castigando, sino enseñando? Detente un momento. Respira. Piensa en los momentos más duros de tu vida. Aquellas pérdidas que no viste venir. Los fracasos que te hicieron sentir que nada tenía sentido. Las veces que el miedo, la frustración o el dolor te hicieron preguntarte, ¿por qué a mí? Ahora pregúntate con honestidad. ¿Cuánto tiempo has gastado resistiéndote a lo inevitable? ¿Cuántas noches de insomnio has pasado dándole vueltas a algo que no podías cambiar? ¿Cuántas veces has pensado que la vida está en tu contra, cuando en realidad es solo la vida siendo vida? La mente nos juega una trampa sutil pero peligrosa. Cuando las cosas no salen como queremos, nos sentimos víctimas. Creemos que el destino nos castiga, que el universo nos debe algo, que no es justo lo que nos pasa. Pero aquí hay una verdad que puede doler al principio, pero que si la comprendes, te hará libre. No eres víctima de la vida. Eres parte de ella. Lo que te sucede no es un ataque personal. No es la vida poniéndote obstáculos para hacerte sufrir. Las cosas simplemente son. La lluvia cae sin pedir permiso, el fuego quema sin odio, el tiempo avanza sin detenerse por nadie. La vida no te persigue ni te favorece. La vida simplemente es. Entonces, la verdadera pregunta es, si todo forma parte de un orden mayor, ¿por qué sigues peleando contra lo inevitable? Aceptar no es rendirse, es liberar tu energía. Aceptar el presente con serenidad no significa rendirse ni conformarse. Significa dejar de desperdiciar tu energía en lo que no puedes cambiar y enfocarte en lo que sí está en tus manos. ¿Perdiste tu trabajo? ¿Llorar y culpar al mundo te dará uno nuevo? No. Pero moverte,
Aprender y adaptarte sí. Alguien te traicionó. ¿Aferrarte al rencor hará que esa persona cambie? No. Pero soltar el dolor y avanzar sí. ¿Sufres por algo del pasado? ¿Volver una y otra vez a ese momento lo cambiará? No. Pero aprender de ello y crecer sí. El sufrimiento no viene de los hechos, sino de tu resistencia a ellos. Marco Aurelio nos dice: si te duele algo externo, no es eso lo que te hace daño, sino el juicio que tienes sobre ello. Y en tu mano está cambiar ese juicio ahora mismo. La angustia no viene de lo que sucede, sino de cómo lo interpretas. Imagínate una roca en medio del río. El agua choca contra ella día tras día, erosionándola, desgastándola, hasta partirla con el tiempo. Ahora imagina el mismo río, pero en vez de ser una roca, eres el agua. El agua no se resiste, fluye, encuentra su camino, se adapta. Tú decides. ¿Quieres ser la roca, endurecida por el resentimiento, el miedo y la negación? ¿O quieres ser el agua, flexible, fuerte en su movimiento, que no se deja vencer, sino que se adapta y sigue adelante? Ahora vamos a ver 5 acciones estoicas para disfrutar de tu vida. 1. Acepta la realidad tal como es. No gastes tu vida peleando con lo que no puedes cambiar. La aceptación no es debilidad, es inteligencia. 2. Redefine lo que significa ganar. Ganar no es que todo salga como esperas. Ganar es aprender, es resistir, es adaptarte con dignidad a lo que venga. 3. Enfócate en lo que sí puedes controlar. No puedes controlar las circunstancias, pero sí tu respuesta ante ellas. No puedes evitar que el viento sople, pero sí ajustar las velas. 4. Haz de cada obstáculo una oportunidad. En vez de preguntar ¿por qué me pasa esto?, pregúntate ¿cómo puedo crecer con esto? 5. Recuerda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La vida seguirá su curso, con o sin tu aprobación. Perderás cosas, personas y momentos. Habrá dolor, sí, pero también habrá crecimiento, habrá aprendizaje, habrá belleza en la transformación. La diferencia entre una vida de sufrimiento y una vida de sabiduría no está en lo que te pasa, sino en cómo decides enfrentarlo. Así que dime, ¿seguirás luchando contra lo inevitable o empezarás a fluir con la vida? Si esta reflexión te tocó, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Juntos, aprendemos a vivir con más fuerza, con más claridad y con más propósito. Recuerda, la vida no te debe nada, pero tú sí te debes a ti mismo la mejor versión de ti. Nos vemos en el próximo video.